Bienvenido a Creavits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, gente bonita, bienvenidos a este lunes de Creavits Podcast y bienvenidos a este tema que hoy se va a tornar mucho en cuanto a salud mental se trata. Así que esperamos estemos atentos y también esperamos hacernos entender, por supuesto, con, no sé, conceptos. Sin embargo, cualquier cosa que se les ocurra, cualquier duda que tengan o si necesitan recomendar a alguien, tienen el link en la descripción de nuestro WhatsApp. Allí les contestaremos. Hola Camilo, bienvenido. Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidísimos a un nuevo lunes de Creavits Podcast. Cada vez más emocionado porque se acerca la hora cero en la cual vamos a poderles mostrar de manera física ese libro que hicimos con tanto amor y con tanto esmero para ustedes. Así que espero que en los próximos episodios ya lo podamos estar mostrando. Sobre todo porque también se está acercando el final de la temporada, así que hay muchas emociones encontradas. Y bueno, espero que todos estén empezando la semana con la mejor energía y hoy traemos un tema interesante porque me identifico con el diagnóstico, más no con el tema de la edad. Y fue uno de nuestros oyentes que nos compartió un fragmento de su historia y pues para empezar quiero leerlo y dice lo siguiente. Quería compartir algo que me pasó hace poco y que me cambió muchas cosas por dentro. Hace unos meses, cuando cumplí 30 años, me diagnosticaron TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Al principio pensé que era algo exagerado, pero cuando empecé a entender lo que significaba, muchas piezas de mi vida empezaron a encajar. Desde niño siempre me decían que era distraído, que tenía potencial, pero que no me concentraba. En el colegio estudiaba a última hora, olvidaba las tareas, me costaba seguir el ritmo de los demás y durante años pensé que el problema era yo. Era desordenado, perezoso o simplemente no me estaba esforzando lo suficiente. Lo curioso es que también podía pasar horas concentrado en cosas que me interesaban mucho, pero en todo lo demás mi cabeza parecía ir a 1000 por hora. Crecí sintiendo que había algo diferente en mí, como si todos los demás hubieran recibido un manual para la vida que a mí nunca me dieron. Cuando finalmente recibí este diagnóstico, no sentí miedo, realmente sentí alivio, porque por primera vez entendí que no era falta de ganas, ni falta de inteligencia, ni falta de disciplina, simplemente mi cerebro funcionaba de otra manera. Quería compartirlo porque sé que hay muchas personas allá afuera sintiendo lo mismo sin saber todavía el por qué. Un abrazo. Jolín, qué historia tan interesante y reitero, me identifico mucho con el diagnóstico y me parece bastante importante entender que los diagnósticos realmente son muy buenos. Hace algún episodio atrás hablábamos de no necesariamente tener etiquetas, pero sí de la importancia de los diagnósticos para poder realmente saber qué nos está pasando y poder entender qué herramientas buscar, qué formas alternativas podemos encontrar para buscar unas mejoras a las situaciones que estemos viviendo. Ahora imagínate, imaginemos todos los oyentes, porque tal vez entre nosotros hay muchos, no solo uno, muchas personas que tendrán alguna situación, alguna forma distinta de percibir y vivir el mundo y no entiende el por qué. Y estos diagnósticos se vuelven un salvavidas, se vuelve algo bonito, se vuelve algo bueno realmente, porque podemos entender, como nos hace ver este oyente, que no fuimos distintos en el mal sentido de la palabra, sino que nuestro cerebro funcionaba totalmente diferente. Y eso es lo bonito, en mi caso, de la neurodivergencia, que empezamos a percibir el mundo con unos matices muy distintos. Vamos a otros ritmos, con otros tiempos, vemos las cosas de otras formas. Y es muy importante porque si ya de adultos nos cuesta, si nos llegamos a tener un diagnóstico e incluso teniendo un diagnóstico, nos cuesta entender lo que nos está pasando. Ahora pongámonos por un momento en los zapatos de un niño. Sí, que difícilmente va a comprender todo lo que puede estar pasando en su cerebro. Ahora, un adolescente. Y entonces esto nos invita, creo yo, principalmente al tema de la empatía con las personas que nos están rodeando, porque no es que alguien esté más o menos capacitado, tal vez tenemos potenciales diferentes, tal vez percibimos el mundo de formas distintas.
Y eso es lo bonito y lo maravilloso de este planeta Tierra, es que todos somos distintos. Y me parece muy guay este episodio. No sé tú qué opinas, Juliet. Bueno, quizás y nuestros escuchas se preguntarán, pero bueno, ¿qué de raro o qué de malo, digamos, puede tener un diagnóstico a los 30, una edad, digamos, donde ya has transcurrido todo ese aspecto educativo de primaria, secundaria, bachillerato? Y es que estos diagnósticos deberían de hacerse, de examinarse, de investigarse en la infancia. Ojalá como muy tarde en la adolescencia, porque como bien nos escucha, nos lo expone nuestro escucha, em, se presentan muchas dificultades a la hora de desempeñarse, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel social, a nivel cultural, se sienten como que no encajan. Esto acarrea muchos otros problemas. Entonces, debería de ser un diagnóstico temprano porque el diagnóstico nos da unas bases de cómo debería de ser tratado, de cómo esta persona debería de aprender a aprender, cómo esta persona teniendo un diagnóstico ya se siente encajado en unas maneras, ¿sí? Y no es lo malo de la diferencia, no, es lo bueno dentro de la diferencia, que eso es lo bonito de seres humanos, de seres individuales, de seres únicos. Acabas de decir algo que me parece importante destacar y es el tema de encajar. Los seres humanos siempre estamos buscando encajar y cuando no sentimos que podemos encajar con nada ni con ningún grupo, pues empieza muchos cuestionamientos a venir a nuestra mente. Yo a veces me cuestiono si realmente, independientemente de que nos diagnostiquen y pertenezcamos a los neurotípicos, a los neurodivergentes, como quiera cada uno llamarse, es necesario que encajemos, o sea, ya de por sí, o sea, haciendo énfasis en que somos seres completamente distintos, diversos, y ahí es donde está la verdadera belleza del ser humano, porque tenemos siempre que estar intentando encajar, o sea, ese tema social es una presión bastante importante que desde niños, adolescentes y ya de adultos estamos ahí llevando, que sí, que ahora tú lo acabas de nombrar, el darnos un diagnóstico nos permite, pues, encajar de cierta forma y comprender un poco mejor lo que nos está pasando, pero yo cuestiono un poco el tema de encajar. Sí, es que si nos vamos por ese lado, el episodio se nos vuelve súper reflexivo y nos vamos un poquito al existencialismo y demás, porque realmente lo que queremos aquí es más bien plasmar la importancia que mm, acarrea durante la vida de una persona poder saber de qué manera mi cerebro está más cómodo, de qué manera puedo llevar a un desarrollo óptimo mi cerebro sin tener que mm, llevar como ciertas deficiencias, más bien por no hacer que el entorno se adapte a mí. Y no se trata de encajar, tú tienes toda la razón, pero mira en lo que narraste ahora con respecto a esta persona, se sintió, hizo un clic al tener un diagnóstico, hizo un clic de, ok, ahora entiendo muchas cosas, ahora puedo comprenderme desde otros puntos, puedo saber que no necesito adaptarme, no necesito encajar como tal, pero no, no es que necesitemos encajar, es que desde que somos niños estamos imitando y esa imitación nos lleva siempre a querer copiar del otro, al querer precisamente, digamos, sí, como entrar en un lugar y darnos un lugar,
¿sí? Comprendernos. Entonces, lo problemático aquí no es el TDAH en sí, sino entender qué está pasando y tener esas herramientas para poder manejarlo. Porque qué diferente hubiese sido que este personaje que nos trae la historia aquí hoy hubiese tenido un diagnóstico temprano donde le hubiesen explotado esas cosas donde él lograba concentrarse y donde él lograba una motivación enorme. Podría haber sido, no sé, el mejor en esa área, porque este trastorno se ve grandemente enfocado cuando algo le motiva. Entonces, hay características que si se sabe, si se conocen, pues se le saca el mayor jugo posible. En estos diagnósticos no se trata de fijarnos en lo malo o en lo que falta. No, al contrario, es centrarnos en todo lo bueno, en lo que hay. Y esa es la magia que hay detrás de un diagnóstico. No es medicamentos, no es ponerle una etiqueta, no es intentar encajar a alguien, no, es todo lo contrario. Es sacarle provecho a todo lo bueno que hay detrás, sin, ojo, cuidando también el autoestima de esa persona, entendiendo esas deficiencias, pero no resaltándolas, sino más bien, ok, pues si esta es una deficiencia, pues la anulamos y nos vamos por un camino donde sí se pueda rendir. Y eso es lo bonito realmente de la atención temprana. Dentro de lo que acabas de decir, quiero destacar que es muy importante identificar que puede aparecer un duelo cuando las personas reciben un diagnóstico, y el duelo puede variar entre cada ser humano y dependiendo de la cantidad de tiempo que pasa entre el diagnóstico. Porque acabas de decirlo muy bien, Juliet, que hubiese pasado si hubiésemos explorado, explotado ese potencial que tenía ese niño o ese adolescente con esas cosas específicas en las cuales tenía el hiperfoco. El tema aquí es justamente eso, ya no podemos ir atrás y decir que hubiera pasado sí, sin, solamente, sino también entra el tema de, jolín, si yo hubiese sabido qué estaba pasando conmigo o si mi familia hubiera sabido lo que estaba pasando, más allá de explorar todo el potencial que podría haber ahí, también el tema de lo amable que hubiese podido ser la familia con la persona, incluso uno mismo, al ya no sentirse diferente y rechazado y no encajar en el prototipo de alumno o de niño o de adolescente, pues hubiese tal vez sido también muy amable con uno mismo, no nos hubiésemos exigido tanto y de pronto eso nos hubiera llevado a entender nuestros propios límites, porque pues en mi caso particular, que también tengo TDA, es muy complicado el el hoy saber lo que está pasando conmigo y llevarlo ya de una forma muy distinta a las exigencias que yo tenía de niño y de adolescente, a las expectativas que tenían los demás de mí, ¿sí? Y pues definitivamente sí carga uno un peso muy importante porque qué bonito sería que nos identificaran, que nos diagnosticaran a temprana edad para saber darle un manejo, pero qué difícil es cuando las cosas no se dan de esa forma y toca esperar mucho tiempo para saber qué está pasando. A mí, por ejemplo, me iba fatal en el colegio. O sea, yo fácilmente podía perder entre 7 y 8 materias cada periodo. Y eso era un lío en casa. Y el tema es que a mí me costaba mucho aprender de la forma en la que me estaban enseñando. Entonces, realmente durante mucho tiempo me cuestioné, no sé si me traté mal, pero no fui muy amable conmigo, no fui amoroso conmigo, porque realmente no sabía qué me estaba pasando. Y si a eso le sumamos el otro temita que tengo de la dislexia, pues imagínate aún más ese meollo cerebral que yo tenía, que se me dificultaba un montón el tema de la educación. Entonces, por eso digo que empatizo mucho, que me gusta mucho este episodio, porque me veo muy conectado con el oyente y realmente sí, si hay un duelo, entender al ver atrás y decir, joder, ¿qué hubiera pasado? Sí.
El tema es hacer un duelo, aceptar lo que pasó, que ya no se puede cambiar y ver con las herramientas que tengo ahora gracias al diagnóstico cómo puedo empezar a mejorar y a potencializar lo que soy hoy como persona. Por supuesto, muchísimas personas sienten alivio al conocer, uff, tengo este trastorno, ahora puedo, no sé, entender mi historia, puedo dar razones por las cuales, o soy una persona paz, por ejemplo, una persona de alta sensibilidad. Ah, ok, entonces es normal que, ¿sabes? Aprenden a adaptar su forma de ver el mundo, de trabajar, de vivir. Y eso es lo chévere, lo bonito de poder encontrar una respuesta, un diagnóstico en ese proceso. Vamos a ir, pues, digamos, con nuestras cápsulas vitamina. No hay mucho que decir en cuanto a cápsulas, porque en realidad, ¿cómo vamos a saber que tenemos un trastorno? Si es que en realidad, pues, muchas veces no lo vemos necesario como tal de ir a un psicólogo a examinar esto o aquello. Lo ideal sería eso, ¿no? Primera recomendación, si sientes que no encaja, si sientes que la cosa pues está rara y demás, em, sería muy bien encontrar un buen profesional donde te pueda diagnosticar, pero si no, em, te invito a cuestionar qué de malo tiene ser diferente. No hay absolutamente nada. Nosotros somos seres singulares, seres únicos, em, que queremos quizás a veces camuflarnos, ¿sí? Sobre todo en nuestra adolescencia. Queremos imitar, queremos parecer a alguien, no sé, pero esto no ocurre todo el tiempo. Luego ya nuestro cerebro madura y sabemos que cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene sus vivencias y lo bonito está en la diversidad, en ser diferentes al otro, en pensar y tener opinión y crítica propia. Así que mm, no se me ocurre nada más que decir hoy, Camilo, con respecto a nuestra cápsula. Bueno, muchas gracias, Juliet, por tu cápsula reflexiva el día de hoy. Y bueno, finalmente es una invitación a las personas, como tú lo acabas de decir, que se sientan un poco distintas, que comprenden el mundo de una forma diferente, a que busquen ayuda, orientación, asesoría, para que puedan tener un diagnóstico. A veces, por descartar si sí o si no, va a ser bastante beneficioso para ustedes. Y la verdad es que muchísimas personas, incluyéndome, pasamos toda la vida peleando contra nosotros mismos, pensando en que nosotros deberíamos encajar, deberíamos ser no deberíamos ser diferentes, deberíamos ser como la mayoría, más organizados, más disciplinados, incluso concentrarnos mucho más en las tareas diarias. Pero cuando finalmente aparece este diagnóstico, y empezamos a entender cómo funciona nuestra mente, algo empieza a cambiar y entonces dejamos por fin de tener conflictos con nosotros mismos y empezamos a trabajar con nuestra forma de ser y no contra ella. Y debemos entender, oyentes, que cuando nosotros entendemos nuestra historia, eso no va a cambiar nuestro pasado claramente, pero sí va a cambiar inmediatamente la manera en que nosotros nos miramos a nosotros mismos y a veces eso tan pequeñito puede cambiar absolutamente todo. Así que Juliet, muchas gracias por este episodio. A nuestro oyente, muchísimas gracias por compartirnos su historia. Realmente quiero que sepa que le envío un fuerte abrazo y que me identifico mucho con ella. A todos los demás oyentes les deseo un excelente día. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Casi no puedes terminarlo. Bueno, queridos escuchas, por favor, piensen un poco en este episodio que hemos intentado hacer de manera más psicoeducativo y también comprendamos un poco más la diversidad y las diferencias, no solamente de los demás, sino también de nosotros. Creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.